Entonces, vamos a hablar de comentarles que la desarrollación por sí es también que cada vez es más frecuente en la población. ¿Y en qué consiste? Es un ataque del cerebro, por decirlo así, por el sistema inmunológico, que luego va a manifestar los síntomas que van a más allá. Se dice que esos son tratados principalmente inmunomediada en la población en general, sobre todo en la población pediátrica, la primera causa es la que es una enfermedad también de tipo autoinmune. La incidencia mundial es variable en las literaturas que podemos tener, ¿no? Por ejemplo, según la literatura llama que prevalece más o menos la incidencia es más o menos un 5%. En los menores de 18 años, las variables Doctora, doctora García, sí. disculpe, se escucha el audio con interferencia. Yeah. A ver. Voy a entrar y voy a entrar el audio. A ver. Ok, ¿ahí me escucha? ¿Mejor? Ya, ahora sí, doctora, se le escucha mucho mejor. Ok. Entonces, en cuanto a la epidemiología de esta entidad, también conforme han ido pasando los años, se ha visto que también se ha ido reportando mayor número de casos. Incluso en literaturas antiguas, bueno, por ejemplo, tenemos en una época de 1995 a 2005, se había una incidencia, una tasa de incidencia de 0.4 por 100.000 personas. Y en una época de 2006 al 2015 aumentó a 1.2 por 100.000 personas. Entonces, de por sí, lo que se describe también es que la encefalitis autoinmune, la más frecuente en la edad pediátrica es la encefalitis metildeaspartato, el anti-NMDA, ¿no? Con una incidencia de 0.03 a 0.22 por 100.000 personas por año. Hay otros anticuerpos que también se han descrito que están en relación a este cuadro de encefalitis autoinmune, que son mucho menos frecuentes, pero en la población pediátrica también se ha visto. Por ejemplo, el relacionado con el receptor descarboxilasa A del ácido gamma aminobutírico, que es el GABA-A, o el receptor de dopamina o el receptor de glutamato metabotrópico, el GLUR. Estos también se han visto reportados en la población pediátrica con mucha menor frecuencia que el anti-NMDA. Asimismo, se han visto otros anticuerpos que también están asociados, que es el anti-MOG. También se ha visto que también tiene una presentación, un gran espectro de presentación clínica, porque también tiene el anti-MOG clínica para incluso una neuromielitis óptica, ¿no? Que también es una enfermedad inflamatoria del sistema nervioso central. Entonces, la primera persona que describió este cuadro de encefalitis autoinmune fue Joseph Dalmau en el año 2007, donde hizo reporte de la asociación de este anticuerpo en relación a un cuadro paraneoplásico. Este cuadro paraneoplásico correspondía a un teratoma ovárico, y es así que como parte del chequeo o evaluación que hacemos de nuestros pacientes, sobre todo de edad adolescente y de sexo femenino, es que tenemos que hacer este descarte de un cuadro paraneoplásico asociado a un teratoma ovárico. Se han visto que hay muchos receptores asociados y se han hecho agrupación de estos receptores. De estos receptores, por ejemplo,
cuando hay una afección de receptores intracelulares, tipo, como señala en la diapositiva, tipo HU, MA2, ¿no? GAT, esto usualmente los intracelulares afectan más a la población adulta. A la población pediátrica más está afectando lo que es la de membrana, los receptores de membrana, ¿no? Ahí está el NMDA, el AMPA, el GABA, el dopamina, el GABA, ¿no? El GLUR, que le hemos comentado hace un rato. Y también hay afección también a nivel de los canales iónicos y otras proteínas de superficie celular. Ahí entra, por ejemplo, el MOG, entre otros anticuerpos, ¿no? Y básicamente, en cuanto a la fisiopatología, lo que se ha descrito es que sea en relación a un cuadro paraneoplásico, también se ha descrito un cuadro postinfeccioso, usualmente secundario a una infección viral, ya sea tipo herpes u otros virus que también se han visto relacionados, como el enterovirus, ¿no? También se ha descrito asociación con esto, ¿no? Y una causa desconocida, no se identifica el por qué aparentemente. En este caso, incluso se han estado haciendo estudios donde describen que ya podría haber una predisposición de cierta genética para que puedan desarrollar estos cuadros también, ¿no? Frente a algún cuadro infeccioso o algún cuadro paraneoplásico, ¿no? Entonces, tenemos en esta imagen, sobre todo lo que es el receptor NMDA, ¿no? La membrana presináptica, la membrana posináptica. Este es en el medio, ¿no? Los de color rojo son los receptores, ¿no? Y tienen partes, ¿no? Es partes del receptor, el receptor 1, el 2, y a través de la cual van a ingresar ciertas sustancias, como en este caso es el calcio, ¿no? Entonces, si es que hay una alteración a nivel de este receptor, se altera la transmisión sináptica y por tanto se va a ver una expresión clínica por esta alteración de este receptor. ¿En qué consiste esta alteración, ¿no? Hay una disminución de estos receptores. Si es que estos receptores están disminuidos, entonces va a haber una alteración a nivel de los sistemas dopaminérgico, noradrenérgico, colinérgico, ¿no? Y clínicamente podemos evidenciar una inestabilidad autonómica, ¿no? Las disautonomías que le llamamos. Asimismo, puede haber una activación de las neuronas GABAérgicas y, por tanto, que podemos observar que van a haber desinhibición de ciertos patrones centrales, aumento del glutamato. Ahí es donde se puede evidenciar, por ejemplo, la parte hiperkinética, ¿no? La psicosis, las distonías, los movimientos involuntarios, ¿no? Asimismo, puede haber también, entre otra clínica, los episodios de catatonía, ¿no? Distonía. Y asimismo, si es que este receptor está afectado en la vía respiratoria pontina medular, pues puede haber hipoventilación. Y hemos tenido casos de pacientes que llegan a hipoventilar y requerir incluso ventilación mecánica, ¿no? Para darles el soporte. Ahora, en cuanto a la clasificación, esta es una última clasificación, bueno, que han sido publicado, ¿no? Se encuentra en la literatura. Se ha dividido en clasificación anatómica, clasificación serológica y etiológica. Anatómica según la afección de la zona no estructural del cerebro. Puede afectar en la zona límbica, en la zona cortical, en la zona diencefálica, por ejemplo, en el cerebelo, en las meninges también se han visto, ¿no? O puede haber una combinación de todo, ¿no? En la serológica, aquellas que son en relación a los anticuerpos que se pueden encontrar, ¿no? Aquellos contra antígenos intracelulares, como decíamos, más esto es típico de la etapa adulta, contra los antígenos de superficie, ahí está el NMDA, ¿no? Con antígenos de superficie con escasa relevancia clínica, que en realidad esto ya no se ha visto mucho reporte de casos en relación a anticuerpos contra los canales de potasio, ¿no? Por ejemplo. Y aquellas que son negativas, que también hay casos, ¿no? De que a pesar de tener una clínica, se hacen los estudios y pueden ser seronegativas. En estos pacientes incluso se está estudiando aún y se describe que podría aparecer más receptores que podrían relacionarse a este cuadro de encefalitis autoinmune. La clasificación etiológica, como ya lo habíamos comentado en una diapositiva anterior, que puede ser idiopático, ¿no? O desconocido, paraneoplásico, posinfeccioso o iatrogénico también describen, pero esto es un poquito más raro, ¿no? Poco frecuente, ¿no? Entonces, el cuadro clínico
típico de un cuadro de encefalitis autoinmune, sobre todo la que es más frecuente, que es el anti-NMDA, más o menos según la edad podríamos hacer una diferencia de la presentación clínica de este cuadro, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que en pacientes menores, más pequeños, puede predominar el cuadro de aumento de movimientos, ¿no? Los movimientos coretetóxicos. A diferencia de la etapa adolescente, que predominaría un cuadro neuropsiquiátrico con alteración conductual, alteración emocional, habilidad, ¿no? Psicosis, momentos en que, por ejemplo, los pacientes reportan alucinaciones, ya sean visuales, auditivas, ¿no? Sobre todo en la etapa adolescente, ¿no? Es más frecuente, pero eso no quita de que también puedan presentarse con predominancia de movimientos, por ejemplo, coretetóxicos, ¿no? Disquinesias orolinguales, convulsiones, todo eso. Entonces, recordar sí, que todo cuadro encefalítico, al haber una inflamación del sistema nervioso central, pues clínicamente va a tener sí o sí un cuadro de encefalopatía. ¿A qué se refiere encefalopatía? Que hay alteración del estado de conciencia, ya sea en el contenido de la conciencia o en el nivel de la conciencia. Entonces, ese es un criterio para denominar este cuadro, ¿no? Que estén con alteración del estado de conciencia o del nivel de la conciencia, ¿no? Ahora, puede haber como parte de la evolución una fase prodrómica que puede ser variable en días, puede presentarse de 5 a 14 días. ¿En qué consiste eso? Lo que se llama como similar a un resfrío, ¿no? Puede haber fiebre, malestar, náuseas, problemas respiratorios altos, ¿no? Cefalea, vómitos, esa es una fase prodrómica. De ahí la fase psicótica o convulsiva, que puede durar 2 semanas. En este caso hay trastornos emocionales, cognitivos, la presencia de crisis, a veces que incluso llegan a estado epiléptico en algunos casos. De los pacientes que hemos visto en el instituto, más o menos el cuadro que va presentando y que he visto que es en alguna forma frecuente, que estos pacientes pueden también iniciar con crisis focales, ¿no? Pacientes sanos previamente, crisis focales, aparentemente de resolución, ¿no? Rápida, no llegan a veces a estado epiléptico, pero se van haciendo más frecuentes. Y es muy importante averiguar, por eso, cada vez que, por ejemplo, estos pacientes con crisis, ¿no? Con convulsiones de tipo focal, cuando llega a emergencia, preguntar también si ha habido alguna alteración del nivel, del contenido de la conciencia, ¿no? El hecho de, por ejemplo, las alucinaciones, la habilidad emocional, a veces los padres refieren, no me reconoce, o se ha tornado muy agresiva, ¿no? De lo que no era así, ¿no? Un cambio relativamente agudo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante preguntar en los pacientes, ¿no? En los padres, cuando acuden a la emergencia, ¿no? Con historia de crisis. Luego viene la fase de no respuesta, que es un tiempo de duración variable, en donde puede haber mutismo, lo que es la catatonía, se quedan como estáticos, ¿no? Incluso no responden, ¿no? a las órdenes, ¿no? Pueden también presentar movimientos estereotipados, ¿no? Posturas bizarras, ecolalia, ecopraxia. Luego viene la fase hipercinética. También la duración es variable, ahí es donde se evidencia más lo que es los movimientos involuntarios, las disquinesias orolinguales, las coletetosis. En esta fase también puede haber la disregulación autonómica, ¿no? Entonces en esta fase hay también que tener cuidado. A muchos pacientes incluso cursan febriles, ¿no? En cierta parte de pacientes, cierta frecuencia, no mucha en realidad, que también puede ser que cursan con fiebre y obviamente definitivamente tenemos que descartar un cuadro infeccioso también asociado, pero también puede ser por esta disregulación, ¿no? Y luego la fase de recuperación que va a durar de 2 a 18 meses en promedio, ¿no? Hay algunos que se recuperan pronto, rápido, hay unos que todavía tardan, ¿no? En los síndromes clínicos que se pueden presentar también, ¿no? Aunado a la región anatómica donde se va a ver afectada, pueden presentar, ¿no? El síndrome psiquiátrico, el síndrome epiléptico, el síndrome autonómico, también lo que es el trastorno del sueño, disfunción cognitiva también, ¿no?
También si es que se localiza, por ejemplo, en el cerebelo, presentación atáxica, ¿no? Entonces, y en relación a los síndromes y la localización, tenemos posibilidad de qué anticuerpos podrían estar asociados, ¿no? Como vemos, en la mayoría está asociado el NMDA, es decir, puede afectar la zona límbica, ¿no? La región cortical, subcortical, la región estriatal también, ¿no? En varias zonas puede estar afectado este receptor, ¿no? Y entre otros también, ¿no? Y este es típicamente lo que es la encefalitis anti-NMDA. Se ha descrito incluso la edad de aparición desde pequeñitos, ¿no? Incluso por en algún momento revisando, leí un reporte de un bebé de 4 meses, aunque por ahí había la duda o objetaban algunos, ¿no? Autores por el hecho de que su sistema inmune pues, ¿no? También no está tan bien desarrollado, sin embargo, cumplió las características clínicas, los criterios y fue diagnosticado como tal, ¿no? Pero la mayoría de veces va desde los cercano a los 2 años, ¿no? Hasta los, bueno, en la edad pediátrica 17, presentación clínica, crisis, epiléptica, alteración del comportamiento, puede haber psicosis, disquinesia, catatonía, recordar la asociación con el sexo femenino y el teratoma ovárico, ¿no? Tiene un riesgo de recurrencia, sí, es poco, pero de todas maneras, si es que está asociado a un cuadro paraneoplásico y no es extirpado ese tumor, por decirlo así, pues hay un mayor riesgo, ¿no? De persistencia o recurrencia del cuadro. Y la mayoría sí tienen una buena evolución, ¿no? Acá tenemos videos de cómo hay una presentación clínica de estos pacientes, ¿no? En este video, no sé si ¿Cómo se llama tu mamá? le están preguntando al paciente y el paciente está como que ido, ¿no? No responde, no reconoce y contesta incoherencias, ¿no? Eso también es importante al momento de hacer la evaluación, ¿no? Y no organiza bien sus ideas y pues no emite un adecuado lenguaje también, ¿no? ¿Dónde estamos? Hacen ecolalias también, ¿no? Eso es muy importante hacer la evaluación. Acá tenemos, en este caso, ¿no? El paciente, se ven los disquinesias sololinguales, el movimiento de la boca, la lengua, ¿no? Ahí ven también los ojitos, ¿no? Como parpadeos, ¿no? Esas son disquinesias. Acá también vemos el paciente donde está prácticamente en estado catatónico, ¿no? No se mueve, o sea, con mirada fija. Obviamente hay que descartar también, ¿no? Episodios de crisis epilépticas que también podrían presentarse así, ¿no? En este video de acá, los movimientos involuntarios que a veces son tan intensos y persistentes que requieren, ¿no? Sedación hasta con infusión de midazolam, ¿no? En casos muy extremos ya. Este es otro paciente que también se ven las disquinesias, ¿no? Y en las manitos, los movimientos coratetóxicos, ¿no? Ahí se ve en la manito. Y esta paciente lo mismo, la agitación que tiene, ¿no? Está moviéndose constantemente, ¿no? En algunos casos hasta se agreden, se autoagreden también, ¿no? Como parte de la clínica. El diagnóstico, básicamente, bueno, hay criterios ya establecidos, ¿no? Criterios que luego lo vamos a mencionar, que nos puede apoyar en el diagnóstico. El electroencefalograma en estos pacientes lo que se ve usualmente es que sean lentos, un enlentecimiento difuso, puede haber descargas epilépticas focales, ¿no? Y hay una descripción típica de este cuadro que es la presencia del delta brush, que es la presencia como que de las ondas en cepillo, ondas lentas como que si estuvieran como una sierra, así como ondas lentas como en cepillo. Que luego vamos a ver la imagen. Dentro de todos los pacientes que hemos visto en este tiempo, en general no hemos encontrado típicamente este hallazgo. Lo que sí, el lentecimiento difuso, las descargas epilépticas focales, eso sí, ¿no? Al menos no lo hemos visto frecuente, uno que otro por ahí, pero en general lo que más se ve es el enlentecimiento, ¿no? Asimismo, como parte de la evaluación,
y hacer los diagnósticos diferenciales, tenemos que hacer el descarte de cuadros infecciosos, ¿no? Tipo encefalitis viral, ¿no? Entonces tenemos que hacer estudio de líquido cefalorraquídeo, asimismo tenemos que hacer el estudio de, creo que alguien está que raya las diapositivas. Tenemos que hacer el estudio de líquido cefalorraquídeo, descartar, lo que se puede encontrar es que haya pleocitosis, ¿no? Puede que esté eso normal también, ¿no? Asimismo, hacer estudios de los anticuerpos, ¿no? Que hemos ya hablado, en enviar el panel para encefalitis autoinmunes, ¿no? Que acá en nuestro medio no lo tenemos, se hace el envío a través del laboratorio particular para que puedan hacer el estudio. Como parte del chequeo también tenemos que hacer estudio de incluso hasta una ecografía pélvica o una tomografía tóraco-abdominopélvica para descartar algún cuadro paraneoplásico. Asimismo, en la resonancia, en la neuroimagen, también puede pasar que la resonancia salga normal. La resonancia puede salir incluso normal y no significa que no tenga el cuadro, ¿no? Lo que sí se puede encontrar es alteraciones a nivel de FLAIR y T2 en la región temporal, en la zona límbica, ¿no? Puede encontrarse hiperseñales, ¿no? En las zonas donde puedan verse afectadas. Y en algunos casos puede requerir llegar hasta un PET scan, ¿no? Pero de por sí no lo tenemos tan a la mano y básicamente para el diagnóstico pues tenemos otros criterios también, ¿no? Puede ayudar el PET scan, que se podría encontrar ahí cambios hipermetabólicos en las regiones donde estén afectadas, ¿no? En cuanto a la resonancia, acá tenemos imágenes, ¿no? Por ejemplo, en la primera imagen tenemos que está afectada la zona límbica, acá se ven, ¿no? La zona hiperseñal en esta zona, ¿no? Bilateral, ¿no? En esta zona vemos, en la segunda vemos la afectación córtico-subcortical, ¿no? Bilateral también, usualmente la mayoría de veces son simétricas, puede ser ligeramente simétrico, ¿no? En la tercera, en la zona estriatal, en esta zona, hiperseñales. Asimismo, en la siguiente podemos ver la afectación diencefálica. Lo que buscamos es en FLAIR y en T2 hiperseñales, ¿no? O hiperintensidades, Doctora García, ¿no? Sí, para poder eliminar esas figuras que han puesto accidentalmente, ya, ¿podría ya, volver a presentar sus diapositivas, por ya. favor? ¿Así? Ahora sí, Ya, sí. así. Gracias. Ujú. Ya. Acá también vemos, esta es la primera imagen donde se ve la hiperseñal en región límbica, ¿no? Bilateral. Esta es una presentación de un diagnóstico diferencial que al final fue una zona tumoral, acá un tumor, ¿no? Vemos la simetría, como le digo, la mayoría de veces son simétricas, la mayoría, ¿no? Pero esto sí al final fue un tumor. Y esta es la resonancia típica de una encefalomielitis diseminada aguda, ¿no? Que es hiperseñales difusas, no como algodonosos, por decirlo así, ¿no? Difusas, ¿no? Bilaterales. Entonces igual hay que hacer las diferencias, ¿no? Igual la clínica es lo que prevalece también, ¿no? Y acá tenemos el electroencefalograma, donde acá se ve el delta brush, ¿no? Acá en lentas, y esto es como que, ¿no? En cepillo se ve, ¿no? Eso es lo típico que se puede encontrar y ver correlacionado con un cuadro de encefalitis autoinmune anti-NMDA. Acá están los criterios diagnósticos, ¿no? Según Gauss, según la clasificación de Gauss, se puede decir que hay una posible encefalitis autoinmune cumpliendo los criterios de la presencia de síntomas neurológicos psiquiátricos, que el tiempo es 3 meses. Usualmente no es más de 3 meses la evolución. El tiempo es 3 meses. Que tenga una característica clínica o paraclínica de disfunción neurológica o neuroinflamación. Una característica clínica o paraclínica. ¿Ya? O sea, los cuadros clínicos, ¿no? La disquinesis, convulsiones, alteración psiquiátrica, ¿no? Psicótica, y la paraclínica son de los exámenes auxiliares, ¿no? Puede haber una pleocitosis, anomalías en la resonancia magnética o en el electroencefalograma. Y no olvidar descartar otras etiologías, ¿no?
ese es para denominar posible encefalitis autoinmune. Probable encefalitis autoinmune contra el receptor anti-NMDA, lo mismo, 3 criterios. Uno de los criterios es que presente 4 de 6 grupos de síntomas principales. Esos 6 grupos de síntomas principales están en relación a la presencia de movimientos involuntarios, alteración psiquiátrica, crisis epiléptica. Una característica paraclínica de la neuroinflamación, que es el electroencefalograma alterado, líquido alterado, y siempre descartando otras alternativas etiológicas, ¿no? Y este es otro tipo de clasificación. La que más usamos es la de Gauss. Esta es la última que ya se está planteando, ¿no? Como parte de los criterios, ¿no? Y una encefalitis autoinmune positivo es tener lo mismo, uno de los 6 grupos de síntomas, la presencia de anticuerpos y excluir otras etiologías, ¿no? Cuando es positivo. Y cuando es negativo, con anticuerpos negativos, ¿no? O sea, puede ser probable, ¿no? Anticuerpos negativos, ha salido el estudio negativo, igual hay que excluir otros síndromes de encefalitis, ¿no? O síndromes asociados. La presencia de los síntomas neurológicos y psiquiátricos, no olvidar el tiempo, 3 meses de evolución, ¿no? Y que en este caso ya necesita 2 características paraclínicas, o sea, de exámenes auxiliares, que sean 2 de ellos positivos, ¿no? Ya sea alteración en la resonancia, electroencefalograma, ¿no? O líquido-cefalorraquídeo, ¿no? Alterado. Y lo mismo, no olvidar descartar otras etiologías, ¿no? No olvidar también que después de un cuadro viral, puede desarrollar un cuadro de encefalitis autoinmune, a veces como que en el camino van presentándose, ¿no? Diagnósticas, por ejemplo, una encefalitis por herpes. Se ha visto casos que incluso terminando o antes de terminar el tratamiento de los 14 días con aciclovir, comienzan con alteraciones psiquiátricas, movimientos involuntarios, crisis epilépticas. Entonces, en ese caso, plantear esa posibilidad e iniciar el tratamiento que sería con corticoides, ¿no? Impulsos de corticoides. Y otros virus que se han visto, también el herpes virus 6, el virus Epstein-Barr, varicela zoster, enterovirus, también pueden estar correlacionados con esto, ¿no? En cuanto al tratamiento, las generalidades, lo ideal, bueno, si es que de todas maneras tenemos que buscar un cuadro paraneoplásico. Si hay tumor, es resecar el tumor, ¿no? Con eso ayudamos también para el tratamiento, ¿no? Lo que es siguiente a la extracción del tumor, a la resección del tumor, igual tenemos que hacer la inmunosupresión con los pulsos de corticoide, y se está recomendando juntar tanto corticoide, pulsos, más inmunoglobulina, ¿no? Lamentablemente a veces no tenemos tanto acceso a la inmunoglobulina y pues a veces empezamos solo con el pulso de metilprednisolona, ¿no? Si hay respuesta, puede quedar ahí. Si no hay respuesta, podemos requerir también otras terapias. También está la plasmaféresis como primera línea. En segunda línea ya tenemos el uso del rituximab o la ciclofosfamida, ¿no? Que también se está planteando incluso usarlo los dos juntos, como para hacer un manejo conjunto con ambos, ¿no? Y donde aparentemente se están viendo mejores resultados de la evolución del paciente, ¿no? En caso de pacientes que no respondan con estos tratamientos, ¿no? Se puede considerar otras formas de inmunosupresión. Hay veces que se repiten los ciclos, los pulsos, ¿no? De estos medicamentos, e incluso ya han descrito otros medicamentos que pueden ayudar a este manejo, ¿no? Que luego lo vamos a describir. Y si hay una recuperación, lo que sí se recomienda, si es paciente con anticuerpos anti-NMDA positivos o en un anticuerpo hallado, se recomienda continuar con la inmunosupresión, ya sea con micofenolato o acetoprina, por al menos un año, ¿no? Y en el camino igual también hacer sus controles, descartar algún cuadro paraneoplásico. Incluso se ha descrito que hay casos, o ha habido casos, que ha sido la primera presentación de un cuadro de encefalitis autoinmune. Han hecho estudios usuales para descarte de algo tumoral, aparentemente todo negativo, pero en el camino al año o incluso se describe hasta los 2 años post,
se han podido encontrar asociación con algo paraneoplásico. Por eso siempre hacerle seguimiento, hacer los estudios, ¿no? Esto es, bueno, en cuanto al manejo. Llega el paciente a emergencia con un cuadro de crisis epiléptica, alteración de conciencia, ya incluso podemos encontrar con presencia de movimientos involuntarios igual, ¿no? O si llega un paciente que igual inicia con cuadro encefalítico, convulsiones, tenemos que plantear la punción lumbar, ¿no? Descartar algo agudo, ¿no? Alguna infección viral. Para eso vamos a ver la celularidad, ¿no? El citoquímico, si es que está con celularidad alta, ¿no? No normal, incluso hacemos el estudio de Enterpex, ¿no? Para valorar lo que es los otros virus que pueden estar causando este cuadro encefalítico. Si todo eso sale normal, obviamente vamos a ver la clínica, ¿no? También, y luego podemos también plantear, ¿no? Este cuadro autoinmune. Asimismo, como otros exámenes de base, ¿no? De sangre, serológicos, bioquímicos, también es como de base hacerlos, ¿no? Hacer el cribado de descarte de algo tumoral también, ¿no? Una vez que se descarta la infección, ¿no? Una encefalitis viral, una meningoencefalitis, ¿no? Tenemos que plantear este cuadro de encefalitis autoinmune, ¿no? Y ver la evolución también, ¿no? Del paciente. Todo también va de la mano con la evolución, ¿no? Y bueno, el resto de las terapias que ya les comentaba, pulso de corticoides, inmunoglobulina, rituximab, ciclofosfamida, plasmaféresis, que están de primera línea, ¿no? Acá es un cuadro más o menos resumen. Entonces, si clínicamente sospechamos encefalitis autoinmune, tenemos que tener en cuenta que esto no debe ser duración de mayor de 3 meses, ¿no? Asimismo, podemos, bueno, luego de sospecharla, ¿no? Tenemos que investigar los estudios serológicos que podemos hacer. El estudio de anticuerpos podemos hacerlo tanto en líquido como en sangre. Idealmente se envían las 2 muestras, ¿no? Para que se haga un mejor análisis, ¿no? Luego investigamos, mandamos todos los exámenes, el encefalorraquídeo, las imágenes, el electroencefalograma, y empezamos, ante la primera sospecha, empezamos el tratamiento, ¿no? No hay que esperar mucho tiempo, porque se ha visto que mientras más tiempo hay demora del inicio del tratamiento, la evolución puede ser más tórpida o puede demorar en la recuperación. Repetirles acá el tratamiento de primera línea, corticoides, inmunoglobulina, plasmaféresis, segunda línea, ciclofosfamida, rituximab, ¿no? Y si no responden, ya hay tratamiento incluso de esta tercera línea, ¿no? En casos de que se considere encefalitis autoinmune refractaria, que es poco el porcentaje, en esos casos ya se han creado las terapias de tercera línea, como por ejemplo, tenemos acá otros fármacos como el tocilizumab, el daratumumab, ¿no? Asimismo se han visto estudios con otros fármacos tipo rapamicina, entre otros, ¿no? Se están haciendo continuos estudios, y esto ya sería el manejo de tercera línea, que es que van con una encefalitis autoinmune refractaria, ¿no? Entonces, ahora, en cuanto al pronóstico, la mayoría de pacientes que son encefalitis autoinmune antianemia, que es el que más frecuente en la población pediátrica, tienen una buena evolución, casi el 80% de pacientes, ¿no? Hay un mínimo porcentaje que pueden ir a la refractariedad, ¿no? Otros que quedan con una secuela importante, ¿no? Dentro de los efectos post este cuadro, muchos quedan con cuadros epilépticos ya, ¿no? A veces de difícil manejo, ¿no? Alteraciones también de la memoria, aprendizaje, ¿no? Eso, pero en el camino se puede ver a veces hasta los año y medio post cuadro que pueden ir recuperando algo, ¿no? Y como les decía, en algunos casos el cerebro ya se daña de manera irreversible, ¿no? Sobre todo aquellos que tienen un cuadro aparatoso, incluso hasta de estado epiléptico, ¿no? Refractario, ¿no? En ese caso, recordarles que mientras más temprano se inicia el tratamiento, la evolución puede ser mejor, ¿no? En general, la recaída también se ha descrito, es poco porcentaje también, y mientras más tiempo va pasando del primer evento, menor es el riesgo. Pero se ha descrito que dentro de los primeros 2 años es mayor la
probabilidad que pueda haber una recaída, ¿no? Y también se han descrito asociaciones con COVID, ¿no? Encefalitis autoinmune secundaria COVID. Hay muchos reportes que se han ido dando a través de estos años, ¿no? Que estamos en pandemia, y también considerarlo como posibilidad, ¿no? Entonces, más que todo, por recordarles, hemos tenido casos de pacientes que han ingresado, ¿no? Que ya han tenido una evaluación por emergencia previa, ¿no? Con historia de crisis epilépticas, ¿no? Y quizás ahí podría haber faltado preguntar el hecho del estado de conciencia y del contenido, ¿no? O sea, uno puede ver despierta a la paciente, ¿no? Pero quizás ya había historia de un cuadro de alucinaciones, incoherencias, alteración conductual, agitación, ¿no? Que a veces puede pasar, ¿no? De alguna forma nuestra evaluación en ese momento en emergencia desapercibido, ¿no? Pero a veces los papitos también lo comentan, ¿no? Pero a veces uno lo deja pasar. Entonces es muy importante hacerles recordar eso, qué es lo que tenemos que preguntar. Por ejemplo, tenemos una niña de 8 años acá que ingresa de la amaurosis, se ríe, como lo describe, luego vómitos. El día de ingreso presenta una crisis también de tipo focal en mi cuerpo izquierdo, clónicas, ¿no? Menos de un minuto. Una niña previamente sana, no antecedentes patológicos, familiares tampoco. Al ingreso la niña se encuentra alerta, sigue órdenes, ¿no? Aparentemente todo bien según la descripción. Marcha normal, no había déficit motor, pero como ampliación de anamnesis se captó la información de que había ya cambios conductuales, la habilidad emocional, alucinaciones auditivas, visuales. A las 72 horas la niña comienza con mayor deterioro neurológico, comienza con alteración de la marcha, lenguaje incoherente, colálico, alteración del estado de conciencia. La madre refería que no la reconocía, ¿no? Luego comienzan con las disquinesias, ¿no? Disquinesias, movimientos coractotóxicos, y su estado de conciencia evolucionó a una mínima conciencia, ¿no? Luego se inició, bueno, el estudio, ¿no? El estudio de liquidocefalorraquídeo, electroencefalograma de resonancia, se hizo el estudio Interpex, se mandó los anticuerpos y se empezó con el tratamiento. Al final, esta paciente resultó que fue un cuadro de encefalitis autoinmune anti-NMDA. La tuvimos en nuestro servicio, bueno, afortunadamente tuvo una evolución buena, incluso la mamá, bueno, los padres, ¿no? Hicieron todo lo que ellos podían para incluso conseguirle la inmunoglobulina, ¿no? Y hasta el rituximab, ¿no? Se hizo todo para que pueda recibir eso y fue con una evolución favorable, ¿no? En general, como les decía, la mayoría tienen una buena evolución, ¿no? Algunos, hemos visto casos que incluso solo con pulso de corticoides hay una respuesta favorable y quedan con eso nada más, ¿no? Pero ya la tendencia ahora es que se usen los dos, metilprednisolona con inmunoglobulina. Y bueno, esto es lo que tenemos en el servicio y estos pacientes que ya son recuperados, ¿no? Esta paciente, la primera, por ejemplo, se fue postrada prácticamente. Y luego ya con las terapias y todo ya se veía que estaba caminando, ¿no? Con apoyo todavía, ¿no? Ya estaba más conectada, más relacionada, ¿no? Con su mamá, con su familia. Y este paciente lo mismo. Saluda. Hola. Ya ¿Cómo te llamas? este niño también salió postrado prácticamente en ¿Cuál es tu cama. nombre? Tuvo bastantes movimientos ¿Dónde está tu cabeza? involuntarios y ya reconocía, ¿no? Bueno, este niño, como era, esta es la foto, ¿no? De un niño que también cursó con un cuadro de encefalitis autoinmune, ¿no? Aún con un problema motor post-evento, pero con terapias luego van mejorando, ¿no? Y como se dicen, si es que no se sabe del cuadro, no se conoce, a veces no se plantea como tal, ¿no? Entonces, en realidad yo creo que ustedes han visto ya regulares, ¿no? Al menos por emergencia o si hacen seguimiento a sus pacientes, ven, ¿no? Que de estos casos también, ¿no? No sé si ustedes en su día a día, ¿no? Han visto, y no sé ahorita alguna pregunta que puedan tener para poder ayudarles y